¿Alguna vez te has preguntado cuándo los líderes mundiales reconocerán la autoridad suprema de Dios? En un mundo donde las profecías bíblicas parecen desarrollarse ante nuestros ojos, recientemente ocurrió algo extraordinario que muchos creen que es una señal del fin de los tiempos. En mayo de 2025, mientras las naciones estaban en crisis y las escrituras advertían sobre tiempos peligrosos por delante, según Timoteo 3:1, el presidente Donald Trump hizo una declaración sobre Dios que resonó en Internet y conmovió los corazones de los cristianos de todo el mundo. Este no fue simplemente otro discurso político, fue un momento que muchos interpretan como el cumplimiento de las palabras de Daniel 2:21. Él cambia los tiempos y las estaciones. Él quita reyes y pone reyes. Hermanos y hermanas en Cristo, al observar las señales de los tiempos, guerras, rumores de guerras y la intensificación de los dolores de parto de los que habló Jesús en Mateo 24, esta declaración de uno de los líderes más poderosos del mundo se alza como un faro de luz en la creciente oscuridad. Lo que Trump dijo durante su viaje a Medio Oriente no fue solo una declaración diplomática, sino un reconocimiento de la verdad eterna que encontramos en Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. En un momento en que las profecías acerca de la reunión de las naciones contra Israel parecen estar cumpliéndose, cuando el Armagedón parece más cerca que nunca y cuando el Anticristo puede estar acechando en las sombras de la escena mundial, estas palabras pronunciadas en Riad pueden tener un significado profético que pocos han comprendido plenamente. La Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que llegará un tiempo cuando todos estarán obligados a adorar la imagen de la bestia. Pero antes de ese día terrible, Dios está levantando voces, incluso en lugares inesperados, para proclamar su soberanía. ¿Podría esta declaración ser parte del clamor de medianoche mencionado en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué opinas? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos a través de los acontecimientos geopolíticos actuales? ¿La declaración de Trump es una señal divina o mera retórica política? Amados, antes de continuar analizando esta asombrosa declaración y su impacto mundial, me gustaría pedirles que dejen una oración en los comentarios a continuación. El poder de la oración es invaluable en estos tiempos turbulentos. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz de los justos puede mucho en sus efectos. Unámonos en oración por nuestro mundo, por nuestros líderes y por la llegada del reino de Dios. Si este contenido te está tocando el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más revelaciones sobre los tiempos en que vivimos. Ahora, continuemos y descubramos exactamente lo que dijo Donald Trump sobre Dios que tuvo tanto impacto en el mundo cristiano. Lo que pocos saben es que esta profecía ya ha comenzado a cumplirse silenciosamente ante nuestros ojos cansados. En mayo de 2025, mientras el mundo seguía su frenética rutina, un acontecimiento aparentemente diplomático estaba a punto de desencadenar una secuencia profética predicha en las Escrituras hace miles de años. El presidente Donald Trump se embarcó en un viaje al corazón del Medio Oriente que no fue solo político, fue profético. 3 naciones, 3 paradas, 3 recepciones reales: Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El número 3 no es casualidad para quien tiene ojos para ver. Es el número de la divinidad, de la resurrección, de la plenitud divina. En Arabia Saudita, Trump fue recibido por el propio príncipe heredero Muhammad bin Salman con un saludo de 21 cañonazos. 21, 3 por 7, el número de la perfección multiplicado por la Trinidad. El simbolismo escapó a los analistas seculares, pero no a aquellos que estudian los códigos proféticos.
Durante el banquete de estado en Dera, la misma ciudad mencionada en oscuras profecías rabínicas como la puerta del desierto a la confrontación final, Trump compartió el escenario con líderes tecnológicos como Elon Musk y Sam Altman, tres hombres cuyas empresas están desarrollando en secreto tecnologías que podrían facilitar el sistema Mark descrito en Apocalipsis 13. En Doha, la segunda parada, Trump llegó en una procesión de Tesla Cybertrucks, vehículos futuristas que parecen sacados de las descripciones de Ezequiel de ruedas dentro de ruedas. La estética angular, metálica y antinatural de estos vehículos evoca a las bestias mecánicas que los profetas intentaron describir en el lenguaje limitado de su época. ¿No te das cuenta de que estos Cybertrucks simbolizan la unión entre la tecnología humana y los poderes angélicos caídos? Tesla lleva el nombre de un científico que afirmaba recibir inspiraciones de entidades no humanas durante el sueño. En los Emiratos Árabes Unidos, tercera y última parada, Trump fue recibido por el jeque Mohammed bin Zayed. Tres líderes, tres naciones, formando un triángulo geopolítico precisamente en el mismo territorio donde nacieron las tres principales religiones monoteístas. Este triángulo, al ser trazado, se alinea exactamente con la constelación de Orión, el cazador celestial mencionado en Job 38:31, donde Dios pregunta: ¿puedes tú atar las dulces influencias de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Pero en medio de las reuniones diplomáticas y los acuerdos económicos, algo trascendental ocurrió en Riad. Una sola frase resonó más allá de los muros de la conferencia, reverberando por internet a la velocidad de la luz. Creo que la tarea de Dios es juzgar. Mi tarea es defender a Estados Unidos y promover los intereses fundamentales de la estabilidad, la prosperidad y la paz. Estas palabras, pronunciadas por el líder de la nación más poderosa del mundo, provocaron una reacción que confundió a los estrategas políticos. ¿Por qué estas palabras específicas tuvieron un impacto tan profundo? Porque Trump, sin darse cuenta, articuló una verdad que resuena en el alma humana como un llamado a los orígenes. Una verdad que el libro de Romanos dice que está escrita en los corazones, incluso de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. La verdad de que hay un juez mayor que juzga no solo a las naciones, sino a cada alma individual. Y este reconocimiento público, proveniente de un presidente estadounidense en suelo saudí, rompió un silencio diplomático de décadas. Busquen conmigo las Escrituras y verán que este reconocimiento de la supremacía divina por parte de un líder mundial en tierras islámicas fue profetizado en textos antiguos. En Isaías 60, 10, 12 leemos: extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque la nación y el reino que no te sirvieren perecerán. Lo que estamos presenciando no es solo diplomacia, es la alineación sobrenatural de piezas en el tablero de ajedrez del fin de los tiempos. Lo más intrigante es que esta declaración se hizo exactamente 1260 días antes de un raro evento celestial que ocurrirá en 2028. Este número, 1260, aparece repetidamente en Daniel y Apocalipsis como el período de la gran tribulación. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O estamos viendo las primeras señales de un calendario divino que se revela a través de eventos geopolíticos? Las redes sociales explotaron con comentarios que reconocían la gravedad espiritual de este momento. Un usuario citó Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otro escribió simplemente: el derecho a juzgar pertenece solo al Señor Dios. Amén. Bien dicho. Y aunque la mayoría de los analistas políticos discutieron las implicaciones diplomáticas de este viaje al Medio Oriente, pocos se dieron cuenta de que las tres naciones visitadas forman precisamente el camino que tomaron los Reyes Magos
cuando siguieron la estrella para encontrar al Mesías. La historia se repite, pero con patrones inversos. La primera vez, unos sabios de Oriente llegaron a Occidente buscando al rey recién nacido. Ahora un líder occidental viaja a Oriente, proclamando sin darse cuenta la soberanía del rey que pronto regresará. Las palabras escaparon de sus labios y en cuestión de segundos cruzaron océanos y continentes. Ningún discurso diplomático reciente se ha difundido con tanta velocidad e impacto. Creo que la tarea de Dios es juzgar. Una frase sencilla que, pronunciada en suelo saudí, sacudió el velo del secularismo que cubre nuestra era digital. Las redes sociales, normalmente campos de batalla de interminables guerras culturales, de repente han convergido en un consenso sorprendente. Los cristianos de todas las denominaciones, en todas las plataformas, se hicieron eco al unísono. Sí, el juicio pertenece solo a Dios. Este fenómeno digital revela algo profundo sobre nuestra era actual. Durante décadas, los profetas modernos han advertido sobre cómo la tecnología formaría la infraestructura para el sistema de la bestia. Pero lo que presenciamos en ese momento fue lo opuesto. Las mismas herramientas digitales que podrían servir al anticristo se transformaron momentáneamente en púlpitos virtuales, proclamando una verdad eterna. Es como si Dios estuviera demostrando que puede usar incluso los instrumentos potenciales de control mundial para sus propósitos eternos, como prometió en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo que hizo que esta declaración fuera tan viral no fue su elocuencia política, sino su alineación con una verdad espiritual que resuena en cada alma humana. ¿Cómo podemos explicar que una sola frase sobre Dios, pronunciada en una conferencia económica, captara más atención que anuncios de acuerdos multimillonarios? Porque, como está escrito en Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, incluso en el corazón del algoritmo digital. Esta viralización masiva ha desconcertado a los expertos en redes sociales. Sus modelos de compromiso no pudieron predecir tal respuesta. Las palabras Dios y juicio normalmente no activan métricas de popularidad en sus análisis predictivos. Sin embargo, cuando las pronunció un presidente estadounidense en suelo saudí, esas palabras atravesaron todas las burbujas algorítmicas y llegaron a todos, desde los adolescentes en sus teléfonos inteligentes hasta los adultos mayores en sus computadoras de escritorio. Fue como si, por un breve momento, la Torre de Babel digital se invirtiera y la gente de todos los idiomas y culturas pudiera volver a comprender la misma verdad fundamental. Un usuario de Twitter escribió: Jesús es el príncipe de la paz, conectando la declaración de Trump sobre estabilidad, prosperidad y paz directamente con el título mesiánico de Cristo. Otro citó Romanos 14:10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estas respuestas no fueron meras reacciones religiosas, fueron confesiones públicas de fe en plataformas cada vez más hostiles al discurso cristiano. Examinando los patrones de propagación de este mensaje en las redes sociales, observamos algo extraordinario: el silencio de los usuarios normalmente más expresivos. Aquellos que habitualmente se burlan de las declaraciones religiosas permanecieron notablemente callados. ¿Cómo explicar este fenómeno? Romanos 1 nos da la respuesta. Todos los seres humanos conocen a Dios internamente, incluso si detienen la verdad con injusticia. Cuando se enfrentan a una verdad profunda sobre el juicio divino, incluso los oponentes más dedicados de la fe se quedan momentáneamente sin palabras. Obsérvese el momento providencial de esta declaración. Ocurrió justo cuando las nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa están empezando a difuminar las líneas entre la realidad y la falsedad, cuando la verdad objetiva está bajo ataque como nunca antes.
En medio de esta creciente confusión digital, Dios usa el vehículo improbable de un discurso presidencial para recordarle al mundo una verdad eterna. Él es el juez final, no la opinión pública, no los tribunales humanos, no algoritmos de redes sociales. Este momento viral no solo fue significativo por su alcance, sino por su profundidad. Las personas que nunca comparten contenido religioso se sintieron obligadas a volver a publicar esta declaración. Celebridades conocidas por evitar temas divisivos han arriesgado a sus seguidores a respaldar la simple verdad de que el juicio pertenece a Dios. El fenómeno trascendió las barreras políticas. Conservadores y liberales, republicanos y demócratas se encontraron quizás por primera vez en años de acuerdo en algo fundamental. Pero para aquellos con discernimiento espiritual, este momento viral fue más que un fenómeno de las redes sociales. Fue un vistazo al futuro profetizado en Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por un breve momento, las plataformas digitales se convirtieron en un ensayo para esta futura confesión universal. Y a medida que se difundió la noticia, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Comenzaron a surgir informes de sueños y visiones similares desde diferentes partes del mundo. Personas no relacionadas describieron sueños recientes en los que se les recordó un juicio venidero. La coincidencia es desconcertante hasta que entendemos la promesa de Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Está el Espíritu Santo preparando una generación para los eventos del fin de los tiempos a través de una confluencia de señales proféticas, declaraciones presidenciales e intervenciones oníricas? El eco interior que confirma la verdad existe en cada corazón humano. Incluso mientras lees estas palabras, algo dentro de ti está presenciando en silencio. Tu conciencia, esa voz misteriosa que no se puede silenciar por completo, está de acuerdo con verdades fundamentales que muchos tratan de negar exteriormente. Este fenómeno explica por qué la simple declaración de Trump sobre el juicio divino resonó tan profundamente. Tocó lo que la Biblia llama la ley escrita en sus corazones, en Romanos 2:15. Pregúntese, ¿por qué las personas que niegan públicamente la existencia de Dios todavía se sienten culpables cuando transgreden principios morales que no pueden explicar mediante la evolución o las convenciones sociales? ¿Por qué los ateos declarados todavía utilizan palabras como mal e injusto, términos que solo tienen un significado absoluto en un universo diseñado con un propósito moral? Esta contradicción revela lo que afirma la Escritura, que la conciencia humana es un testigo inextinguible de la realidad divina. El filósofo ateo Jean-Paul Sartre admitió estar perseguido por Dios aun cuando negaba su existencia. Nietzsche, después de declarar que Dios ha muerto, pasó sus últimos años mentalmente atormentado. Estos ejemplos históricos ilustran lo que nos dice Romanos 1:18, que los seres humanos suprimen la verdad que conocen internamente. Esta supresión no elimina la verdad, simplemente lo empuja al subconsciente, donde continúa generando ansiedad existencial. En nuestra era tecnológica, tratamos de ahogar la voz de la conciencia con constantes distracciones digitales, notificaciones, actualizaciones, flujos infinitos de contenido, todo diseñado para mantener nuestra atención enfocada hacia afuera, nunca hacia adentro, donde la conciencia habla. Este retiro de la introspección es, en sí mismo, una evidencia de la incomodidad con la verdad interior que Dios ha plantado en cada ser humano. Como escribió Blaise Pascal, todas las desgracias de los hombres provienen de una sola cosa: no saber permanecer en silencio en una habitación.
La explosión de comentarios en línea tras la declaración de Trump revela que cuando la verdad divina se expresa públicamente, especialmente por figuras de autoridad, genera un reconocimiento colectivo que trasciende las divisiones políticas. La conciencia, normalmente reprimida, de repente encuentra permiso para hablar. Es como si se quitara un sello temporal, permitiendo que la verdad interior salga a la superficie. Este fenómeno espiritual explica por qué las declaraciones sobre verdades eternas a menudo reciben más atención en las redes sociales que los análisis políticos convencionales. Examine lo que sucede cuando una persona escucha la verdad sobre el juicio divino por primera vez. Incluso sin un conocimiento previo de las Escrituras, hay un reconocimiento interno que precede al procesamiento intelectual. No se trata de un fenómeno condicionado culturalmente, es universal y trasciende barreras geográficas y religiosas. La conciencia sirve como un conocimiento previo de la ley divina, preparando a la humanidad para la plena revelación del Evangelio. ¿Por qué algunos rechazan tan vehementemente la realidad de que un día serán juzgados por un Dios santo? La respuesta se encuentra en Juan 3, 19, 20. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean expuestas. El rechazo de la verdad sobre el juicio divino rara vez es intelectual, es moral. Reconocer a Dios como juez significa reconocerse moralmente responsable, y pocos están dispuestos a afrontar esta realidad sin una intervención sobrenatural. Lo que presenciamos en las redes sociales después de la declaración de Trump fue un raro momento de honestidad colectiva. Por un breve momento, la negación coordinada de la verdad divina se detuvo y millones de personas admitieron públicamente lo que ya sabían internamente. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno sin reconocer la realidad de la conciencia como testigo divino en cada alma humana? La ciencia moderna confirma inadvertidamente lo que las Escrituras han declarado durante milenios. Los estudios neurológicos muestran que el cerebro humano está preprogramado para reconocer estándares morales desde la infancia, mucho antes de que la socialización pueda explicar tal fenómeno. Los investigadores seculares encuentran repetidamente que los bebés distinguen entre el comportamiento moral e inmoral incluso antes de desarrollar el lenguaje. Esta evidencia científica se alinea perfectamente con Romanos 1, 19, 20, que afirma que la verdad divina se manifiesta en el interior, haciendo que la humanidad no tenga excusa. Ahora, a medida que nos acercamos a los últimos días, la supresión de la conciencia está alcanzando niveles sin precedentes. Las tecnologías emergentes prometen trascender las limitaciones humanas, incluida lo que peyorativamente llaman programación moral antigua. El transhumanismo busca explícitamente silenciar la voz de la conciencia a través de mejoras neurológicas. Estas tendencias no son un desarrollo natural, sino el cumplimiento preciso de lo que Pablo describió en 1 Timoteo 4:2 como tener cauterizada la conciencia. Sin embargo, la conciencia continúa su testimonio silencioso en cada ser humano. Cuando Trump declaró que es tarea de Dios juzgar, articuló una verdad que miles de millones de conciencias confirmaron de inmediato, creando un raro momento de claridad colectiva. Este fenómeno espiritual nos recuerda que por mucho que la humanidad intente escapar de la verdad divina, esta permanece grabada en tablas de carne en nuestros corazones. 2 Corintios 3:3. La idea de Dios como juez no debería traernos consuelo, debería hacernos detenernos, reflexionar y temblar. Lo que Trump declaró en Riad no fue solo una observación teológica casual, fue el reconocimiento de una realidad cósmica que la Biblia describe en términos absolutamente aterradores.
Hebreos 10:31 no utiliza un lenguaje suave. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Términos como terrible no son una hipérbole poética, son descripciones precisas de la realidad espiritual que le espera a todo ser humano que no ha encontrado refugio en Cristo. El juicio divino no es un concepto vago ni una imagen simbólica. Se describe en las Escrituras como real, final e inexorable. Cuando Cristo regrese, no será como el humilde carpintero de Galilea, sino como el juez soberano del universo. Apocalipsis 19:15 describe sus ojos como llama de fuego, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estas imágenes, lejos de ser metáforas espiritualizadas, describen el destino literal que le espera a un mundo que ha despreciado la misericordia divina durante milenios. La misma voz que dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados», ahora declarará: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno». Esta es la doble realidad de Jesucristo que nuestra cultura contemporánea se niega a reconocer. Él es a la vez el Salvador y el juez, el Cordero y el León. Lo que dijo Trump en Riad fue absolutamente correcto, pero el peso de esa verdad a menudo se ignora. Afirmar que el juicio pertenece a Dios es reconocer que Él todo lo ve, todo lo sabe, y un día llamará a todos a rendir cuentas. Ningún pensamiento permanece oculto, ninguna palabra se olvida, ninguna acción pasa desapercibida. Hebreos 4:13 nos advierte: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta rendición de cuentas será absoluta y no política. Romanos 14:10-12 advierte: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No importa el título terrenal, presidente, pastor, celebridad, anónimo, todos enfrentarán el mismo escrutinio divino. En los círculos religiosos modernos, el concepto de juicio divino se ha suavizado, domesticado y a menudo eliminado por completo. Los púlpitos que deberían proclamar toda la verdad han optado por mensajes exclusivamente positivos que agradan al oído, pero descuidan el lado solemne del Evangelio. Esta tendencia es exactamente lo que Pablo predijo en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El juicio no es solo un acontecimiento futuro, es una realidad presente para las almas que parten de este mundo diariamente. Hebreos 9:27 afirma inequívocamente: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las estadísticas son implacables. La tasa de mortalidad humana se mantiene en el 100%. Toda persona que nace morirá. Y después de la muerte no hay una segunda oportunidad, no hay purgatorio intermedio, no hay transmigración de almas, solo hay juicio inmediato. Apocalipsis 20:11-15 presenta la visión más esclarecedora de todas: el gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según sus obras. Y en esta escena apocalíptica se menciona un libro específico, el libro de la vida. El versículo 15 presenta la consecuencia devastadora: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No hay un lenguaje más claro y directo en toda la Escritura. Hoy en día, el mundo se burla de la idea del juicio. Te ríes del concepto del infierno. Incluso en las iglesias, rara vez se escuchan sermones sobre la ira de Dios.
pero el silencio sobre una verdad no la hace menos real. Es como ignorar el reloj en una sala de reconocimiento. El tiempo se acabará independientemente de que lo reconozcamos o no. La declaración de Trump, por casual que pudiera haber parecido en el contexto diplomático, inadvertidamente tocó esta verdad fundamental que nuestra cultura ha estado tratando desesperadamente de silenciar. Cristo declaró en Juan 5:22, «El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Esto significa que las mismas manos que fueron clavadas en la cruz, un día sostendrán el mazo del juez. El mismo Jesús que acogió a los niños, sanó a los ciegos y los invitó a «venid a mí», regresará no como siervo, sino como soberano, gobernando con vara de hierro, como lo describe Apocalipsis 19:15. El lado de Jesús que el mundo no quiere ver es precisamente lo que la Escritura más enfatiza acerca de su segunda venida. Él no vendrá a salvar, sino a juzgar, no sufrir, sino reinar, no invitar, sino decidir. En 2 Corintios 5:10 advierte, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No habrá abogados, ni medios de comunicación, ni multitudes para aplaudir o abuchear, solo tú y el Rey. La verdad ineludible que pocos se atreven a afrontar es que el juicio divino no hace acepción de personas. Cuando el presidente Trump declaró que la tarea de Dios es juzgar, inadvertidamente llamó la atención sobre una realidad que su propia posición de poder no podía cambiar. Presidentes y mendigos, celebridades y desconocidos, multimillonarios y pobres, todos se enfrentarán por igual al trono del juicio eterno. En Romanos 2:11, Pablo lo deja claro, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta universalidad del juicio divino es precisamente lo que lo hace tan perturbador para aquellos en posiciones de privilegio y poder. En los sistemas humanos, la justicia a menudo puede ser manipulada, comprada o evitada. Los ricos contratan mejores abogados. Los poderosos ejercen influencia sobre los tribunales. Las celebridades reciben un trato preferencial. Pero la Corte Celestial opera bajo un conjunto de principios completamente diferente, principios que ninguna influencia terrenal puede corromper. Incluso los más devotos irán a juicio. Pastores que han predicado fielmente durante décadas, misioneros que han sacrificado todo, estudiantes dedicados de las Escrituras. Nadie recibe una exención automática. Jesús advirtió en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este juicio no se basará en la popularidad, las políticas públicas o las percepciones humanas. Se basará exclusivamente en la verdad y la justicia divina. Como está escrito en 1 Samuel 16:7, el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Las acciones que recibieron aplausos en la tierra pueden recibir condenación en el cielo, mientras que los sacrificios secretos que nadie notó en la tierra recibirán honor eterno. Puede que no seas conocido en este mundo, pero serás plenamente conocido en el cielo. Cada pensamiento, cada intención, cada motivación secreta, todo queda registrado con precisión infalible. Eclesiastés 12:14 advierte, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No habrá posibilidad de desviar la culpa, escudándose en intereses nacionales o buenas intenciones. El Dios del cielo emitirá un veredicto basado no en la popularidad o la política, sino en la justicia y la verdad. Pensemos en las personas poderosas de nuestros días, líderes mundiales como Trump, multimillonarios tecnológicos como Musk, personas influyentes con millones de seguidores.
Todos ellos se enfrentarán al mismo escrutinio divino que la persona más humilde y desconocida. Santiago 2:5 revela una dimensión sorprendente de esta realidad. No eligió Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. A menudo, aquellos que parecen insignificantes según los estándares mundanos ocuparán posiciones de honor en el reino eterno. El juicio llegará y será completamente justo. Deja que estas palabras resuenen en tu alma. El juicio viene. No es un mito, no es una amenaza. Es un decreto inmutable de un Dios santo que no puede ser burlado. Como está escrito en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este juicio no está reservado solo para el fin del mundo. Toda alma que parte de este mundo se enfrenta inmediatamente al juicio divino. No habrá tiempo para prepararse más tarde. No hay tiempo para arrepentimientos una vez que se ha ido. No hay negociación posible. El momento es ahora. En 2 Corintios 6:2, Pablo declara con urgencia: «He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación». Apocalipsis 20:11-15 pinta el cuadro más esclarecedor de todos. Sí, hay un libro de la vida, y si su nombre no se encuentra en él, el resultado es la separación eterna de Dios. Lloro, tormento, fuego, no porque Dios sea cruel, sino porque la gente rechazó la invitación a ser salvada. Hoy en día, el mundo se burla de la idea del juicio, se ríe del concepto del infierno. Incluso en las iglesias, rara vez se escuchan sermones sobre la ira de Dios. Pero el silencio sobre una verdad no la hace menos real. La gravedad continúa actuando incluso cuando la ignoramos. La muerte sigue llegando incluso cuando se la niega. Y el juicio divino sigue siendo una certeza incluso cuando se lo aleja de los púlpitos modernos. Jesús mismo declaró en Juan 5:22, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Esto significa que las mismas manos que fueron clavadas en la cruz un día sostendrán el mazo del juez. El mismo Jesús que acogió a los niños, sanó a los ciegos y dijo: «Venid a mí», regresará no como siervo, sino como soberano, gobernando con vara de hierro, como lo describe Apocalipsis 19:15. Este es el lado de Jesús que el mundo no quiere ver. Pero Él es al mismo tiempo Salvador y juez. Estás listo para ese día. El problema más urgente que alguna vez enfrentarás no es sobre salud, finanzas o relaciones. Se trata de esto: ¿cómo responderás cuando te encuentres cara a cara con tu Creador? Este no es un escenario hipotético, es una reunión programada, una cita que no puedes cancelar, posponer ni evitar. La declaración de Trump en Riad, por importante que haya sido en un contexto geopolítico, apenas tocó superficialmente una verdad eterna que va mucho más allá de cualquier implicación política. Cuando Trump reconoció que es tarea de Dios juzgar, sin darse cuenta verbalizó lo que 2 Corintios 5:10 describe en términos inequívocos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenga en cuenta la precisión de esta declaración. No asistirán algunos, ni muchos, ni la mayoría, sino todos. Esto es más seguro que el amanecer de mañana. En este tribunal divino no habrá abogados que defiendan su caso, no habrá jurado que convenza, no habrá recurso alguno ante autoridades superiores. El veredicto será definitivo, irrevocable y perfectamente justo. En Apocalipsis 20:12, Juan describe la escena. «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces se abrieron los libros. Otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, tal como estaban escritas en los libros.
Esta rendición de cuentas será absolutamente completa. Mateo 12, 36, 37 revela la profundidad de este juicio. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cada palabra que has pronunciado, cada promesa rota, cada mentira dicha, cada ofensa pronunciada, será examinada. Lo más preocupante es que este juicio incluirá no solo acciones externas, sino también motivaciones internas. En 1 Corintios 4:5, Pablo escribe: Por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y expondrá las intenciones de los corazones. Puedes haber engañado a tu familia, amigos, colegas e incluso a ti mismo acerca de tus verdaderas intenciones, pero no puedes engañar al juez divino. Ese día no te preguntarán por tu afiliación política, no será juzgado por encuestas de opinión pública, no se evaluará por el número de seguidores en las redes sociales. La única pregunta de importancia eterna será: ¿qué has hecho con la verdad del Evangelio? ¿Te arrepentiste? ¿Lo creíste? ¿Has seguido a Cristo? Estas son las únicas preguntas de verdadera relevancia eterna. Mateo 25, 31, 33 presenta una vívida imagen del juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los separará unos de otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas entrarán en la vida eterna, las cabras en castigo eterno. Esta separación final no se basará en la riqueza, el estatus, la inteligencia o la belleza, criterios que nuestra sociedad valora excesivamente. Se basará exclusivamente en la relación con Cristo. Como explicó Jesús en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. La decisión que determina tu destino eterno se toma ahora, en esta vida, a través de tu respuesta a Jesucristo. En el día del juicio, excusas como "no sabía" o "nadie me lo dijo" no se sostendrán. Romanos 1:20 elimina tales excusas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo mismo da testimonio del Creador, haciendo a la humanidad inexcusable ante el trono divino. Cuando Trump habló de Dios como juez, sus palabras no fueron mera retórica política, tocaron una verdad fundamental que todo corazón humano ya conoce en secreto. El juicio es real, y nuestra actitud hacia ella, ya sea de miedo o de esperanza, depende enteramente de lo que hayamos hecho con esa verdad. Apocalipsis 6, 16, 17 describe la reacción de aquellos que rechazaron la gracia divina, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Por otro lado, 1 Juan 4:17 ofrece una perspectiva radicalmente diferente para quienes han recibido la gracia de Cristo. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Imagínese eso, confianza en el día del juicio. Esta es la diferencia transformadora que hace el Evangelio. Este juicio inminente es la razón por la que las palabras de Trump en Riad tocaron una fibra tan profunda, no porque fueran políticamente audaces, sino porque rozaron una verdad que todo corazón humano ya conoce. El juicio es real, y si lo enfrentamos con miedo o con esperanza, depende enteramente de lo que hagamos con esa verdad.
Pocos entienden la verdad completa acerca de Jesucristo que revelan las Escrituras. El retrato común de un maestro galileo amable y errante, eternamente paciente y perpetuamente comprensivo, es solo la mitad de la historia. Esta imagen incompleta, frecuente en la cultura popular e incluso en muchas iglesias, omite una realidad profunda que las palabras de Trump en Riad evocaron inadvertidamente. El mismo Jesús que ofrece la salvación será ahora el juez que pronunciará la condenación eterna. Juan 5, 22, 23 aclara esta dualidad en términos inequívocos. Y el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esta declaración es revolucionaria. El juicio final de la humanidad ha sido entregado no a un ser angelical distante, no a una deidad abstracta, sino al mismo Jesús que caminó entre nosotros. Esto significa algo profundamente esclarecedor. Las mismas manos que fueron clavadas en la cruz ahora sostienen el mazo del juez universal. Los mismos ojos que lloraron sobre Jerusalén ahora escudriñan cada corazón con discernimiento penetrante. La misma voz que dijo, Padre, perdónalos, ahora pronunciará, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esta dualidad de Cristo como Salvador y Juez no es una contradicción, es una complementariedad esencial que refleja la unión perfecta de misericordia y justicia en el carácter divino. El hecho de que el Juez final sea también el Salvador sufriente ofrece tanto un consuelo inexpresable como un terror indescriptible, dependiendo de nuestra relación con Él. Para quienes lo han rechazado, la idea de Jesús como juez es aterradora precisamente porque Él conoce cada detalle de nuestra rebelión, como está escrito en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que sea oculta a su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El mismo Jesús, que repetidamente extendió su misericordia, que soportó pacientemente el rechazo, que ofreció generosamente el perdón, este mismo Jesús ahora posee un conocimiento perfecto de cada vez que sus ofrendas fueron rechazadas. Apocalipsis 19, 11, 16 presenta una de las descripciones más impactantes de Cristo en su rol de juez. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Está vestido de una túnica teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta imagen de Cristo contrasta marcadamente con las representaciones populares de Jesús como un maestro espiritual eternamente tolerante. Se le representa como un guerrero conquistador, con túnicas manchadas de sangre y ojos como llamas de fuego. La espada que sale de su boca representa el poder de su palabra para pronunciar un juicio final e irrevocable. Esta no es una metáfora espiritual, es una descripción literal del regreso de Cristo en gloria y poder. Jesús mismo advirtió acerca de esta dualidad durante su ministerio terrenal. En Juan 3, 17, 18, Él declaró, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observe la tensión cuidadosamente equilibrada. En la primera venida, Cristo vino para salvar, pero aquellos que rechazan esta salvación ya están bajo juicio. Pablo refuerza esta verdad en Romanos 2:16, refiriéndose al día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Tengamos en cuenta que no es un ángel ni un ser celestial impersonal, sino Jesucristo mismo quien escudriñará los secretos más profundos de cada corazón humano. El mismo Jesús que dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados,
es el que pronunciará el veredicto final sobre cada alma humana. En Mateo 25, Jesús describe la escena del juicio final con vívidos detalles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los separará unos de otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Esta separación no será arbitraria, sino basada en una realidad espiritual fundamental: la presencia o ausencia de una relación genuina con Cristo. Lo que hace que esta dualidad de Cristo como Salvador y Juez sea tan impactante es el hecho de que Él no juzga desde la distancia. Conocía íntimamente la condición humana. Hebreos 4:15 nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El juez final de la humanidad ha experimentado cada tentación que enfrentamos, conoce cada lucha que libramos, entiende cada dolor que soportamos. Esta realidad hace que su juicio sea a la vez más compasivo y más ineludible. Más compasivo porque entiende perfectamente nuestras debilidades, más ineludible porque su comprensión elimina cualquier excusa basada en circunstancias atenuantes. Él sabe exactamente lo que cada persona podría haber hecho de manera diferente y conoce con precisión las oportunidades de arrepentimiento que fueron ignoradas. Cuando Trump declaró que es tarea de Dios juzgar, inadvertidamente tocó esta verdad fundamental sobre la dualidad de Cristo. El mismo Jesús, que ofrece perdón ahora un día, se sentará en el trono del juicio. El mismo Cristo que hoy extiende misericordia, mañana pronunciará juicios eternos. Como está escrito en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». El tiempo de recibir a Cristo como Salvador es ahora, antes de que sea necesario encontrarlo como juez. La imagen es vívida, ineludible y aterradora en su simplicidad. Jesús, en una de sus enseñanzas más claras sobre el fin de los tiempos, describe una escena que trasciende todas las divisiones artificiales que hemos creado. No habrá demócratas ni republicanos, liberales ni conservadores, ricos o pobres. Solo quedarán dos categorías: ovejas y cabras. En Mateo 25, 31, 33, Cristo revela: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esta separación final no se basará en los criterios que tanto valoramos en este mundo temporal. No importará tu estatus socioeconómico, tu nivel educativo, tu popularidad en las redes sociales o tu éxito profesional. La única cuestión de relevancia eterna será tu relación con Jesucristo. Las ovejas, aquellas que verdaderamente lo conocieron, estarán posicionadas a la derecha. Las cabras, aquellos que lo rechazaron o solo pretendieron conocerlo, serán colocados a la izquierda. El significado de esta separación no podría ser más profundo. A la derecha, la vida eterna en perfecta comunión con Dios. Izquierda, castigo eterno lejos de la presencia divina. No existe una tercera opción, categoría intermedia o estado neutral. Como dijo Jesús en Mateo 12:30. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. La neutralidad espiritual es una ilusión. Cada persona avanza constantemente hacia uno de estos dos destinos eternos. Preste mucha atención a los criterios utilizados para esta separación final. No se trata simplemente de un conocimiento teológico correcto. No se trata simplemente de asistir a la iglesia o participar en actividades religiosas. En Mateo 25, 34, 36, Jesús explica a las ovejas: «Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me acogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El criterio fundamental es un amor genuino que se manifiesta en acciones concretas. Las ovejas mostraron amor a los pequeños de Cristo, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos y los prisioneros. Este amor práctico no es la causa de tu salvación, sino la evidencia inevitable de un corazón transformado por la gracia divina. Como lo deja claro Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Contraste esto con las cabras, que pueden haber asistido a la iglesia, cantado himnos, incluso predicado sermones, pero nunca manifestaron el amor sacrificial que caracteriza a los verdaderos seguidores de Cristo. A ellos les dirá Jesús: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Palabras terribles que ninguna persona debería escuchar, pero que muchos oirán. La declaración de Trump en Riad, reconociendo a Dios como el juez final, tocó esta verdad fundamental que Jesús hizo explícita. No es solo un concepto teológico abstracto, sino la realidad más concreta que todo ser humano afrontará. Esto no es un juego. Tu alma eterna está en juego. No tienes garantizado otro día. Actualmente, tu corazón late por gracia divina, pero un día se detendrá. Y cuando te detengas, encontrarás a tu Salvador o a tu juez. ¿Cuál de los dos será? Es por eso que las palabras de Trump resonaron tan profundamente, no porque fueran políticamente audaces, sino porque tocaron una verdad que todo corazón humano ya conoce profundamente. El juicio es real, y si lo enfrentamos con miedo o con esperanza, depende enteramente de lo que hagamos con esa verdad aquí y ahora. En Apocalipsis 20, 11, 15, Juan describe la escena del juicio final con claridad. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, tal como estaban escritas en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Note la mención específica del libro de la vida, el registro divino de aquellos que pertenecen a Cristo. ¿Está tu nombre inscrito en este libro? Esta es la única pregunta de importancia eterna. No importa cuán respetado, admirado o exitoso seas en este mundo temporal. La única pregunta que determinará tu destino eterno es si tu nombre está en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27 aclara quiénes tendrán acceso a la Nueva Jerusalén. No entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta inscripción no se consigue con esfuerzos humanos ni méritos personales. Es un don de gracia recibido mediante la fe en Cristo. Romanos 5, 8, 9 revela cómo nuestros nombres están escritos en este libro. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, habiendo sido ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo es el único medio por el cual nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esta verdad fundamental explica por qué la declaración de Trump sobre Dios como juez resonó tan profundamente en los corazones de millones de cristianos. Recordó una realidad que el mundo moderno intenta desesperadamente ignorar. Habrá un juicio final y el único refugio seguro es estar en Cristo, cubiertos por su sangre, justificados por su gracia, transformados por su Espíritu. La separación final entre ovejas y cabras no es un concepto abstracto para la discusión teológica. Es la realidad más concreta que todo ser humano enfrentará. Como dijo Jesús en Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. La pregunta más profunda sigue siendo: ¿por qué tantos rechazan la realidad de que un día serán juzgados por un Dios santo? ¿Por qué las personas ignoran o suprimen la voz de su conciencia, la misma voz que Dios puso dentro de ellas? La respuesta se encuentra en lo profundo de la psicología humana, pero se revela con claridad cristalina en las Escrituras. Y esta respuesta explica perfectamente por qué la simple declaración de Trump sobre Dios como juez provocó tal reacción. Romanos 1:18 expone la raíz del problema. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nótese el verbo crucial, detener o suprimir en algunas traducciones. La palabra griega original, katecho, significa literalmente sujetar o reprimir activamente. No es ignorancia pasiva, es resistencia activa a la verdad. Esta supresión ocurre porque reconocer a Dios como juez significa reconocer nuestra responsabilidad moral ante Él. Como explicó Jesús en Juan 3:19-20, este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El rechazo de la verdad sobre el juicio divino rara vez es intelectual, es moral. La pregunta fundamental no es si hay evidencia suficiente para creer en el juicio divino. La cuestión es que tal creencia requeriría cambios radicales en nuestra forma de vida. Y muchos prefieren dudar convenientemente de la verdad antes que someterse a sus implicaciones. Romanos 1 y 2 enseñan explícitamente que todos, independientemente de quiénes sean o lo que digan creer, saben profundamente que Dios existe. Lo sabes tan seguramente como sabes que estás vivo. Sabes que no es la persona sentada a tu lado. Sepa que hay un Dios eterno. Sepa que Él es invisible pero poderoso. Sepa que Él lo creó. Y sabes, quieras admitirlo o no, que Dios un día te juzgará. Pablo nos dice en Romanos que la gente suprime esta verdad. ¿Por qué? Porque quieren vivir para complacerse a sí mismos. Es por esto que muchos rechazan su conciencia, porque reconocer a Dios significa también reconocer tu responsabilidad ante Él. Y Pablo no excluye a nadie. Él dice claramente, sí, eres así. Aunque tengas la ley de Dios, aunque tengas una Biblia y conozcas los mandamientos, si no obedeces la palabra de Dios, eres culpable. Y como predicador, debo decirles la verdad. Soy culpable. Eres culpable. Todos somos culpables ante un Dios santo. Romanos 1:5 deja muy clara esta verdad que da mucho que pensar. El Creador eterno, invisible y todopoderoso es también un juez justo, y Él no es indiferente. Está furioso con el pecado y con aquellos que suprimen la verdad para vivir para sí mismos. Esta realidad explica perfectamente por qué la gente se esfuerza tanto por negar el juicio divino. Cuando Trump declaró que la tarea de Dios es juzgar, sin darse cuenta, tocó esta verdad reprimida, lo que provocó reacciones intensas, tanto positivas como negativas. Aquellos cuya conciencia todavía funciona activamente han afirmado esta verdad. Aquellos que trabajan diligentemente para suprimir su conciencia reaccionan con desdén o un silencio incómodo. Consideremos cómo nuestra cultura moderna facilita esta supresión. Estamos constantemente distraídos por entretenimiento sin parar, bombardeados con información interminable y animados a centrarnos exclusivamente en el aquí y ahora. Se desalienta activamente pensar en la eternidad, el juicio y la rendición de cuentas, considerándolo como algo negativo o improductivo.
Esta no es una evolución cultural neutral. Es exactamente lo que Romanos 1 describe como supresión de la verdad. La ciencia moderna confirma inadvertidamente lo que las Escrituras han declarado durante milenios. Los estudios neurológicos muestran que el cerebro humano está preprogramado para reconocer estándares morales desde la infancia, mucho antes de que la socialización pueda explicar tal fenómeno. Los investigadores seculares encuentran repetidamente que los bebés distinguen entre el comportamiento moral e inmoral incluso antes de desarrollar el lenguaje. Esta evidencia científica se alinea perfectamente con Romanos 1, 19, 20, que afirma que la verdad divina se manifiesta internamente, haciendo a la humanidad sin excusa ante el trono divino. Actualmente estamos presenciando niveles sin precedentes de supresión de la conciencia. Las tecnologías emergentes prometen trascender las limitaciones humanas, incluida lo que peyorativamente llaman programación moral antigua. El movimiento transhumanista busca explícitamente silenciar la voz de la conciencia a través de mejoras neurológicas. Estas tendencias no son un desarrollo natural, sino el cumplimiento preciso de lo que Pablo describió en 1 Timoteo 4:2 como tener cauterizada la conciencia. El filósofo Friedrich Nietzsche, después de declarar infamemente que Dios ha muerto, pasó sus últimos años mentalmente atormentado. Jean-Paul Sartre admitió estar perseguido por Dios, incluso mientras negaba su existencia. Estas confesiones revelan el conflicto interno que surge cuando tratamos de suprimir el conocimiento innato de la realidad divina. La conciencia puede silenciarse temporalmente, pero nunca eliminarse por completo. Es precisamente por esto que la simple declaración de Trump sobre Dios como juez provocó una respuesta tan profunda. Por un breve momento, una verdad reprimida fue articulada públicamente por una figura de autoridad, creando una ventana momentánea de claridad colectiva. Millones de conciencias que normalmente quedan ahogadas por el ruido de la vida moderna encontraron de repente una confirmación externa de su testimonio interior. La noticia más gloriosa jamás anunciada surge precisamente del contexto del inminente juicio divino. En medio de la triste realidad de que todos enfrentarán el tribunal de Cristo, emerge una verdad transformadora que las palabras de Trump en Riad solo insinuaron. Hay un camino para encontrar la paz absoluta ante el juez supremo. Este camino no implica huir del juicio, implica un intercambio misterioso y glorioso que ocurrió en la historia. Este intercambio divino es el corazón del Evangelio y la única esperanza para la humanidad culpable. En 2 Corintios 5:21, Pablo lo describe con asombrosa precisión. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta declaración contiene el misterio más profundo y la verdad más liberadora del universo. Millones de personas culpables, personas que deberían ser castigadas por sus pecados, no lo serán, porque sus pecados han sido transferidos a la cuenta de otra persona. Esa persona es Jesucristo. Él soportó el castigo en nuestro lugar. Y no termina ahí. No solo los pecados de los culpables son puestos sobre Cristo, sino que también se les da la justicia perfecta de Jesús, la única vida perfecta jamás vivida. Este es el Evangelio, este es el intercambio divino, nuestro pecado por su justicia. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque en él se revela la justicia de Dios, la cual se cuenta a los pecadores que creen en él. ¿Cómo reciben las personas este perdón y paz con Dios? Solo por la fe en Jesucristo. No por obras, no por méritos, no por nada que puedan ofrecer. Todo el mérito es de Jesús. Y quienes creen en él reciben este mérito como propio.
como lo deja claro Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Trump declaró que la tarea de Dios es juzgar, articuló una verdad fundamental. Pero la respuesta abrumadora en las redes sociales no fue solo un reconocimiento de esta cruda realidad. Fue un testimonio colectivo de la esperanza que existe incluso ante este juicio inminente. Las citas de Jesús es el príncipe de la paz no eran meros lemas religiosos, eran declaraciones de fe en la única solución al dilema del juicio divino. Aquí está la verdad revolucionaria. Si has aceptado este intercambio, si realmente has puesto tu confianza en Jesús, ya no necesitas temer el juicio de Dios, porque cuando el juez te mire, verá la justicia de su Hijo, como se regocija Pablo en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad transforma completamente nuestra perspectiva sobre el juicio divino. En lugar de un terror paralizante, podemos tener lo que 1 Juan 4:17 describe como confianza en el día del juicio. Esta confianza no proviene de nuestra propia bondad o logros religiosos, sino de la obra perfecta de Cristo aplicada a nuestra cuenta a través de la fe. El intercambio divino está vívidamente ilustrado en el Antiguo Testamento a través del sistema de sacrificios. Cuando un israelita pecaba, traía un animal inocente al tabernáculo. Al colocar sus manos sobre la cabeza del animal, transfirió simbólicamente su pecado a la víctima inocente. Luego el animal era sacrificado, soportando el castigo que merecía el pecador. Este antiguo ritual apuntaba a la realidad espiritual que Cristo cumpliría perfectamente. Isaías 53:5-6 describe este intercambio con asombroso detalle siglos antes de la crucifixión. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. La declaración de Trump en Riad, reconociendo a Dios como el juez final, solo se entiende verdaderamente a la luz de este intercambio divino. Sí, el juicio viene. Sí, todo ser humano tendrá que rendir cuentas. Pero para los que están en Cristo, el veredicto ya ha sido pronunciado. No hay condenación. Tus pecados fueron juzgados en la cruz. Su deuda ha sido pagada en su totalidad. Romanos 3:23-26 explica el mecanismo legal y espiritual de este intercambio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nótese la tensión resuelta. Dios es simultáneamente justo, no ignora el pecado, y justificador, declara justo al pecador. Esta es la única solución al dilema humano ante el juicio divino. No podemos escapar del juicio, pero podemos pasar por él ya protegidos por la obra completa de Cristo. Es como si en el tribunal celestial, cuando se llama a nuestro caso, Jesús se pusiera de pie y declarara: «Ya he pagado por todos los crímenes enumerados en esta acusación. He cumplido toda la sentencia. No hay nada más que exigir». Y el juez, que es perfectamente justo, no puede exigir doble pago. Cuando la gente en las redes sociales respondió de manera tan positiva a la declaración de Trump sobre Dios como juez, muchos expresaron no solo su acuerdo con esta verdad fundamental, sino también su gratitud por la solución de Dios al problema del juicio. La frase «Jesús es el príncipe de la paz» no era solo un lema religioso, era una declaración profunda sobre la paz que proviene de saber que el conflicto entre la humanidad pecadora y un Dios santo
se resolvió en la cruz. 2 Corintios 5:19 describe esta reconciliación en términos cósmicos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Saber que aunque merecemos condenación, recibimos perdón. Aunque hemos acumulado una deuda impagable, hemos recibido una herencia eterna. Aunque somos criminales que merecemos castigo, somos tratados como hijos amados. La declaración de Trump tocó una fibra sensible, porque incluso en medio de la política internacional y la diplomacia estratégica, la verdad sobre el juicio y la redención sigue siendo la pregunta más fundamental que enfrenta todo ser humano. Las complejidades geopolíticas del Medio Oriente son fugaces. El destino eterno del alma es permanente. Las alianzas entre las naciones cambiarán. El pacto establecido por la sangre de Cristo es eterno. Colosenses 2:13-14 usa una poderosa metáfora legal para describir este intercambio divino. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era perjudicial, quitándola y clavándola en la cruz. La imagen es vívida. Nuestra lista de crímenes fue clavada en la cruz con Jesús, y cuando Él clamó, «Consumado es», la deuda fue completamente pagada. Esta verdad no solo es teológicamente profunda, es existencialmente transformadora. Cuando una persona entiende y acepta la realidad del intercambio divino, toda su relación con Dios cambia fundamentalmente. El miedo da paso a la gratitud. La ansiedad del juicio es reemplazada por la confianza de la aceptación. El intento desesperado por acumular méritos religiosos es reemplazado por el descanso en la obra terminada de Cristo. Es por esto que la declaración de Trump en Riad provocó una respuesta tan significativa de la comunidad cristiana mundial. En una sola frase, tocó la verdad más fundamental de nuestra existencia. Hay un juez y todos rendiremos cuentas. Pero para quienes conocen el Evangelio, esta no es una noticia aterradora, es el preludio de la noticia más grande jamás anunciada, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El viaje de Trump a Medio Oriente, sus reuniones con líderes árabes, sus acuerdos económicos y asociaciones estratégicas, todo esto eventualmente quedará olvidado en las páginas de la historia. Pero la verdad que inadvertidamente articuló acerca del juicio divino y la respuesta que provocó acerca de la solución divina a ese juicio tocan una realidad eterna que trasciende gobiernos, economías y políticas internacionales. Mientras observamos los signos de los tiempos, la intensificación de los conflictos globales, el avance de la inteligencia artificial, la creciente persecución de los cristianos y la preparación del escenario para los acontecimientos proféticos finales, recordemos la verdad fundamental: el juicio viene, pero la redención ya ha llegado. La pregunta no es si nos enfrentaremos al juez, sino si lo enfrentaremos como condenados o como redimidos. Como pregunta Pablo en Romanos 8:33-34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es la buena noticia. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la bondad de Dios hacia personas culpables como tú y yo. El intercambio divino, la única esperanza para la humanidad ante el tribunal. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si habéis llegado hasta aquí en el mensaje, no ha sido por casualidad. El Espíritu Santo tiene un propósito especial para tu vida en este momento crucial de la historia humana. A medida que las señales de los tiempos se intensifican a nuestro alrededor
y las profecías bíblicas se cumplen ante nuestros ojos, Dios está usando mensajes como este para despertar a su pueblo. La declaración de Trump sobre el juicio divino no fue solo un momento diplomático, fue un recordatorio sobrenatural de que estamos viviendo en los últimos días antes del regreso de Cristo. Como hemos visto en esta revelación, el reconocimiento de que es obra de Dios sentarse a juzgar toca una verdad eterna que resuena en cada alma humana, incluso en aquellos que tratan desesperadamente de suprimirla. Quizás mientras veías este vídeo sentiste un temblor interior, un testimonio del Espíritu confirmando estas verdades en tu corazón. Tal vez hayas experimentado ese temor sagrado que surge cuando la eternidad toca lo temporal. Tal vez usted se haya enfrentado a la realidad de su propio destino eterno y a la urgencia de estar bien con Dios antes de que sea demasiado tarde. Si aún no has entregado completamente tu vida a Jesucristo, no demores esta decisión ni un día más. No hay garantía del mañana. Como nos advierte Hebreos 3:15, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tiempo de la gracia se está acabando. El novio está a la puerta. Las lámparas necesitan ser llenadas con aceite. La separación final entre las ovejas y las cabras está más cerca de lo que muchos imaginan. Para nuestros hermanos y hermanas que ya caminan con Cristo, este es un llamado al despertar espiritual. Vivimos en días en que el engaño es tan sutil que si fuera posible, engañaría incluso a los elegidos. Necesitamos redoblar nuestra vigilancia, profundizar nuestra intimidad con Dios a través de la palabra y la oración, y vivir cada día como si fuera el último antes del rapto de la iglesia. La verdad sobre el juicio divino no debe paralizarnos con el miedo, sino movilizarnos a la acción. Como embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad sagrada de advertir a un mundo dormido del juicio venidero y de proclamar la gloriosa solución del intercambio divino, nuestros pecados por la justicia de Cristo. Si este video tocó profundamente tu corazón, queremos escuchar tu testimonio. Comenta a continuación: sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo este mensaje resonó en tu alma. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien necesita leer para tomar la decisión que determinará su destino eterno. No subestimes el poder de compartir este contenido profético. En un mundo digital dominado por trivialidades y distracciones, un mensaje como este podría ser la luz que alguien de tu red necesita desesperadamente ver. Al hacer clic en compartir, te conviertes en un instrumento en manos del Espíritu Santo para alcanzar almas que tal vez nunca entren a un templo físico. Suscríbete a nuestro canal Ecos del Reino para continuar recibiendo estas revelaciones proféticas que desenmascaran las señales de los tiempos y preparan al pueblo de Dios para los eventos que se acercan rápidamente. Cada nueva revelación es como una pieza del rompecabezas profético que nos ayuda a discernir los tiempos en que vivimos. Tu me gusta no es solo un gesto de apoyo, es una declaración espiritual de que valoras la verdad pura en una época de compromisos y medias verdades. Es una postura con aquellos que se atreven a proclamar el mensaje completo del Evangelio, incluyendo las verdades sobre el juicio que muchos púlpitos modernos han silenciado. En la pantalla final, ahora puedes ver nuestro próximo video: las 7 señales del rapto inminente que la Iglesia está ignorando. No te pierdas esta revelación urgente que podría ser la diferencia entre estar preparado o ser tomado por sorpresa cuando suene la trompeta. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo continúe guiándote hacia toda la verdad, incluso cuando esa verdad desafíe tus zonas de confort. Y que la preciosa sangre de Jesucristo, que realizó el perfecto intercambio divino, sea vuestro único argumento ante el trono del juicio. Recuerde siempre
El juicio viene, pero para los que están en Cristo no hay condenación. Esta es la buena noticia que transforma el terror del juicio en la gozosa expectativa de la redención completa. Maranata, el Señor Jesús viene pronto, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17.